Dios les bendiga, hermanos. Un cordial saludo de parte de su hermano José García, nuevamente dándole la bienvenida nuevamente a este canal de bendición, trayendo nuevamente otro mensaje más que el Señor me ha dado a través de una visión fuerte, que me quedé deslumbrado, pero yo sé que son la misma artimaña que el diablo está utilizando para arropar más y más a muchos creyentes y no creyentes. Pero yo quiero dejarlo en esta hora con este pequeño mensaje que ha sido lo que el Señor me ha mostrado: mente cautivas al ocultismo y a la pornografía, hermanos. En esta revelación el Señor mismo me empieza a mostrar este mensaje, y yo empiezo a ver mucha gente caminar de un rumbo desconocido, que van caminando como que si fuese en círculo hacia un lugar, pero no entendía porque había gente de un lado y de otra gente de otro lado, y yo no podía entender. Pero esta gente en sus manos llevaban dispositivos de tablets, laptops y teléfonos, o sea que serían celulares, Android, lo que sería, hermanos. Pero ¿qué le puedo decir con esto? Que cuando yo empiezo a ver que esta gente empezaron a caminar en fila, yo podía ver que era multitud de gente, hermano, multitud de gente. Dentro de esta gente había jóvenes, niños, adultos, habían casados ahí, pero que todos iban hacia un rumbo. De momento yo puedo ver que esta gente en esa fila que empezaron a caminar llegaron hacia un lugar, y ese lugar era inmenso, grandísimo. Podríamos comparar como lo de 5 estadios de fútbol. Esa sería lo grande que yo podía tomar en esta hora, hermanos. Y una vez de que ellos llegaron a ese lugar, hermanos, ellos se quedaron firmes, y veo en sus manos estos dispositivos, como yo le decía, que eran electrónicos, como tablets, laptops, celulares. Y en las pantallas, estas pantallas de estos celulares, todos estos aparatos estaban apagados, hermanos. De momento, al ver que ellos estaban como zombies parados ahí, todos reunidos, veo que empieza a formarse en los aires de ese lugar un montón de imágenes. Espíritus malos empezaron a llegar en ese lugar, mucha malicia, hermano, y eran colores pero raros, extraños, como colores, como color carne, hermanos, que llegaron a ese lugar. Y veo que en ellos se movían alrededor de esta gente, que esta gente estaban parada, y podía ver que estos demonios, estas cosas caminaban, volaban. De momento empiezo a ver que ellos levantaron vuelo, se levantaron, y de momento empiezo a ver que ellos tomaron una ímpetu como a caer en picada sobre ellos, y le cayeron sobre la parte, entraron sobre la parte de la cabeza, de lo que es el cráneo, pero en la parte de atrás, hermano. Al ver que ellos entraron por ese lugar, empiezo a ver que los dispositivos empezaron a prenderse, y yo empiezo a ver que estas personas que estaban en zombie empezaron como a actuar, empezaron a ver sus teléfonos, sus laptops, sus tablets, empezaron a ver todo, y a mí me empezó a llamar la atención, porque de momento yo podía ver que las imágenes que aparecían dentro de estos electrónicos pues eran imágenes como ocultas, como ocultismo, perdón, hermano. Eran cosas diabólicas que yo podía ver, que a simple vista lo que yo estaba mirando ahí eran cosas que se podía ver, imágenes demoníacas que esta gente no podía percatar. Y yo podía ver que había tipo de juegos, como que hoy en día se ven muchos juegos que se utilizan a través de los teléfonos y en muchos de estos aparatos, y yo podía ver que esta gente miraban ese tipo de juego,
y ellos lo veían normal, pero yo podía verlo, que estaban siendo manipuladas por demonios. Había un hechizo que ellos no podían entender, o sea, ellos no podían percatar lo que estaba pasando, y yo podía ver que eso era algo fuerte, que yo podía ver cómo esto estaba manipulando a la misma vez los teléfonos y a la misma vez llamando la atención más a estas personas. Era demasiada actividad lo que yo podía ver en estos aparatos, hermano. Era algo muy fuerte, eran hechizos de brujería que se estaban empleando en ese momento, y estas personas lo veían como si nada. De momento veo que los dispositivos empiezan como a prenderse, empezaron a tener como una clase de fuego, que se estaban incendiando, pero estos aparatos no se quemaban, hermano, no se quemaban, y yo podía ver que estos aparatos estaban en fuego, y yo no entendía qué era lo que pasaba, yo no entendía, y solamente lo que yo podía era como parte del Señor que me decía: solo observa. Y mientras yo miraba esto, que se quemaban, ellos no miraban que esto se estaba quemando, yo lo podía mirar sobre lo espiritual, que se estaba moviendo esto, hermanos. De momento miro en todas estas personas con el aparato lleno de llamas, que eran jóvenes, adultos, niños. Y sobre la cabeza de ellos empezó a moverse nuevamente otra cosa que yo no podía entender, pero de momento yo podía ver que eran expuestos sus pensamientos de estas personas al aire, y yo podía ver que eran cautivas por estos principados de pornografía, hermano. Era algo muy importante que le estoy diciendo en esta hora, hermano: principado de pornografía, porque yo podía ver estas imágenes cómo empezaban a surgir de la nada para cautivar la mente de estos seres, de estas personas. Y puedo ver que ellos empezaron a ver esa pornografía en sus dispositivos, hermano, y podía ver en sus mentes los deseos carnales, y miraban que las cosas eran bonitas para ellos en el sexo, eran sexo ilícito, que yo podía ver ahí plenamente. Yo no veía el acto como era, pero yo lo podía sentir, podía como algo tenerlo. Solamente el que es entendido en el espíritu puede percibir cómo es que uno está hablando estas cosas que realmente el Señor está trayendo a su pueblo, y al pueblo que es de afuera, que no conoce del Señor Jesucristo. Y yo podía ver que estos demonios empezaron a moverse de un lado a otro, a empezar a tirarle más, a cautivar malamente de estas personas. Yo podía ver que eran cautivas, gente que eran casados, y muchachos, niños, adolescentes. Yo podía ver que ellos estaban ahí cautivos con la pornografía, y ellos lo podían ver algo normal, pero los demonios se estaban moviendo sobre los aires en ese lugar. Y yo podía ver que de momento estas personas, al ver todo esto, a la misma vez yo podía ver estos demonios que se transformaban sobre los aires, que eran demonios de hombres, demonios de mujer, que se hacían ver a estos hombres para ver a una mujer, o la mujer para ver a un hombre. Pero su aspecto de estos demonios eran horripilantes, hermano, eran horripilantes, porque habían demonios convertidos en mujer, pero la parte de abajo tenían como una transformación como de escorpión, como parte de culebra, hermano. Era mucha cosa que era horripilante, hermano. Igual como para el hombre como en demonio, también tenía su parte abajo muy diferente, era muy extraño, tenía deformidades muy extremas. Mas yo podía ver esto en lo espiritual, pero esta gente podía ver cosas que a sus ojos estaban mirando algo tranquilo, algo placentero para su carne, hermano. Estas personas se masturbaban. Yo lo podía ver como un suceso muy rápido, cuestión de milésima de segundo, que lo podía sentir en el espíritu en ese momento, hermano. Alrededor de todas estas personas yo miraba
muchas cosas que se movían, era algo muy fuerte, muy estremecedor, y esta gente no se percataba lo que estaba pasando cuando ellos estaban mirando esta pornografía, tanto como gente cristiana y no cristiana, hermanos. Santo, bendecido sea tu santo nombre, Dios Padre poderoso. Mientras esta gente se hacían esta masturbación, había un mover fuerte sobre los aires, hermano. Era algo muy fuerte que, si yo no me canso de decirle, era algo horripilante, hermano. Yo podía ver esto y yo quería salir de esa visión, pero más el Señor me decía: tienes que seguir observando, porque esto es lo que está pasando sobre los aires, sobre lo espiritual, lo que la gente, los ojos carnales no pueden ver, pero hay gente en lo espiritual que pueden ver que eso está pasando, y esta es una guerra espiritual sobre los aires para seguir manteniendo a la mente cautiva en la pornografía, en la idolatría, en todo este ocultismo que está pasando a través de los juegos que se mueven dentro de estos artefactos. Santo, aleluya. De momento yo podía ver que cuando terminaba esto, de momento yo podía ver que había gente como que habían muerto. En el momento que yo había visto en esa visión, podía ver que había gente que había muerto y se iban sin salvación. Y de momento yo podía ver como que si yo me encontraba en el infierno. Y yo podía ver que había mucha tortura de estos demonios, de todas estas cosas. Empezaban a torturar a mucha gente que veía mucha pornografía, que se masturbaban, hermanos y amigos que me escuchan en esta hora. Usted tiene que huir de esto, porque no es solamente vivir en esta vida complaciendo la carne, sabiendo que esto es muerte, una muerte fatal, porque después de la muerte hay castigo seguro para el alma sin salvación en Cristo, hermanos. Y yo podía ver que estos demonios empezaban a torturar. Santo, alabanza a tu nombre, Eva Shakandarai, y tu abaso Kendarai, y Tabashakandarai, Eva Turelei Sote Kendarai. Y Tabashakanda. De momento yo podía ver que estos hombres, estas mujeres que se masturbaban, se masturbaban en el mundo literal, y ya los podía ver sobre ese lugar de tormento. Yo podía ver que en estas mujeres de momento venía, santo, de momento yo podía ver que venían estos demonios, pero traían a esta mujer, y esta mujer de momento yo podía ver que estaba siendo torturada. Le ponían una clase de utensilio de tortura, pero a la misma vez era como algo grande, como una especie de serpiente color carne, pero muy gruesa. De momento yo podía ver que a esta mujer la azotaban sobre ese lugar, y podía ver que a esta mujer, al momento que la azotaban, la dejaban introducir sobre esa especie que estaba en ese lugar, y yo podía ver cómo la atravesaba la nuca hacia la parte de abajo, y de momento le sacaban eso nuevamente, pero le traía como una especie de garra que le rasgaba toda la espina dorsal, hermanos. Y era algo que cuando el momento que le sacaban esto a esta mujer, en el momento de la tortura, ella gritaba, y los demonios se burlaban y le gritaban y le decían: ahora sí, te gustaba la pornografía, pues disfruta la pornografía. Y era algo tan fuerte que esta mujer gritaba, hermanos. De momento también podía ver otro hombre que estaba siendo torturado en otra área. De momento yo podía verlo, que lo obligaban a tener relación sexual con diferentes demonios, pero a la misma vez que cuando lo hacían, lo obligaban,
en su parte íntima, como que se lo estiraban, de momento como que le arrancaban, como que le hacían con tantas cosas de utensilio para torturarlo, y él gritaba y le decían: oh, ahora sí, te gustaba la pornografía, pues disfruta la pornografía. Y le gritaban, y él mismo gritaba, pero era dolor, era un dolor fuerte lo que yo podía ver en este hombre, en esta mujer. Y yo veía diferentes lados que estaban siendo torturados, diferentes personas por haber cometido y visto pornografía, hermano. Santo, aleluya. De momento es cuando el Señor me saca de esa visión, y el Señor mismo me decía: tú tienes que alertar y avisar, porque yo en mucho los he hablado, a muchos yo les he dicho que eso no es de mi agrado, y siguen haciéndolo. Santo, alabanza a su nombre. Te damos toda gloria y honra a ti, Jehová Dios de los ejércitos, en esta hora, Padre celestial. Hermanos y amigos que me escuchan en esta hora, la palabra de Dios mismo dice en Santiago 1:14-15, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, silencio consumado, da a luz la muerte. En mismo 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios 6:9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a ti, Padre poderoso, en esta hora. Hermanos y amigos, como yo lo decía en un principio, cada quien sabe lo que hace en esta vida, mas la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El que conoce y sabe que la garra del enemigo está día tras día, tiene que escapar de ello, mas el que no, está alertado en esta hora que de todo esto va a haber un trágico, fuerte, horripilante castigo para toda actuación de todo esto, lo que el Señor nos está alertando en esta hora, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amigo que me escuchas en esta hora, huye de toda esta pasión mentirosa del diablo, que lo que quiere es agarrarte y llevarte al infierno. Y tú, amigo cristiano, que te dice ser cristiano y todavía tú te escondes mirando pornografía, aún teniendo a tu esposa o aún teniendo a tu esposo, el Señor te está llamando a cuentas en esta hora. Huye de todo esto. En el nombre de Jesús, yo entrego este mensaje en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Entregado sea este mensaje a cada uno de mis hermanos y amigos que me han escuchado en esta hora. Dios me los siga bendiciendo, y nuevamente yo les digo en esta hora: huyan a tiempo, porque el mañana no lo sabemos. Dios les está avisando en esta hora. Así que, hermanos en Cristo y amigos, huyan. Cristo les ama. Sigamos adelante buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Cristo les ama, hermanos. Bendiciones.